En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Los intereses de la Corona de Aragón estuvieron volcados especialmente desde el último tercio del siglo XIII hacia el mar Mediterráneo y el comercio. Para asegurarse el control de muchas de esas rutas comerciales que atravesaban el mar de punta a punta, se tuvieron que alcanzar numerosos pactos, pero también se utilizó la fuerza naval de la Casa de Aragón en algunas ocasiones, siendo uno de los objetivos más importantes las costas del actual Túnez. ¿Cómo fueron las campañas militares emprendidas por las naves de la Casa de Aragón contra Túnez en tiempos de Alfonso el Magnánimo? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. I started dancing again the day I finally left you, and I started praying and saying amen just to get through. Cleaned up my mess, all the pieces, got my hair done, bought a new dress, back on track, all fixed up and ready to run. Now there ain't no stopping this train. Now there ain't no stopping. En este episodio volvemos una vez más a las procelosas aguas del Mediterráneo para movernos de nuevo en el elemento en el que probablemente mejor se movió la Corona de Aragón durante buena parte de su existencia. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, una vez que entre la derrota en la batalla de Muret en el año 1213 y las posteriores decisiones del rey Jaime I el Conquistador, por ejemplo ese tratado de Corbeil famoso, ¿no? Pues se fue perdiendo la influencia que se tenía en la región de Occitania o el Languedoc, ¿no? Es decir, al norte de los Pirineos. Pues la Corona de Aragón, claro, al perder esa influencia se volvió a centrar en la expansión territorial hacia el Andalus con esas conquistas de las Baleares y de Valencia. Pero después se acabó centrando en los intereses comerciales en el Mediterráneo y también, pues bueno, para lo que siguieron una serie de políticas diplomáticas con las cuales intentar asegurar su presencia en esas rutas comerciales y una serie de puertos que les permitirán también comerciar de forma más o menos segura. Unas rutas que llegaban a los principales puertos de todo el Mediterráneo, pero que también tenían como objetivos especiales ciudades como Constantinopla y Alejandría, que eran los dos grandes núcleos comerciales a los que llegaban productos desde toda Asia. Sin embargo, la diplomacia no siempre era suficiente para lograr los objetivos que se tenían, y en diferentes ocasiones, pues las flotas de los Aragón tuvieron que ejercer la fuerza en el mar. Este es el objetivo de este episodio, en el que nos vamos a centrar de forma más concreta en las campañas navales, concretamente las 3 campañas navales que se realizaron sobre las costas de Túnez en el siglo XV y especialmente pues en ese reinado de Alfonso V de Aragón, de Alfonso V el Magnánimo. Y para hablar de todo ello y para cruzar esas procelosas aguas del Mediterráneo, del Mare Nostrum, pues me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido una vez más, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, va a ser un programa diferente, ¿no? Y no muy esperado porque, claro, siempre que hablas de Alfonso V el Magnánimo, pues está el tema de la conquista de Nápoles y también de sus hermanos, los infantes de Aragón, de todas las trastadas que hacen por allí por Castilla, ¿no? Y bueno, y entonces el tema de las campañas militares contra el reino musulmán de Túnez, eso pues prácticamente no se toca, ¿no? Claro. En ninguna parte. Sí, parece que se centra solo el tema napolitano, claro. Y lo de los infantes de Aragón, sus hermanos, como decías, porque casi no le queda otra, con toda la que lían. De hecho, todo esto, lo de los infantes de Aragón, aunque le dedicaremos, como siempre decimos, un programa especial a ellos, más adelante en el tiempo, hablamos mucho de ese tema en los episodios 2, 3 y 4, si no recuerdo mal, de esta misma sexta temporada, en los que hablamos de Juan II, de la figura del que sería al final el rey Juan II el Grande. Que sea el hermano de Alfonso V el Magnánimo, el protagonista de él. Es uno de los infantes de Aragón, ¿no? Pues claro, ahí ha aparecido bastante Alfonso V el Magnánimo. Pero claro, pues no hablamos nada de este tema de las campañas de las 3 expediciones navales militares, no diplomáticas sino militares, que se emprendieron frente al rey de Túnez en esa época.
Y la verdad es que, bueno, pues ahí vamos a ir. Es verdad que no es la primera vez que hablamos del interesante tema de la expansión por el Mediterráneo de la Corona de Aragón, ya lo sabéis, ¿no? Y sobre todo también, tampoco es la primera vez que hablamos de temas navales en ese norte de África, ¿no? En tantos kilómetros de costa, al final desde el Estrecho de Gibraltar hasta Egipto, pues hay que imaginárselo, ¿no? Por ejemplo, por recapitular un poquito, en el primer episodio de la 4ª temporada, que equivale al programa número 108, pues lo dedicamos precisamente a la presencia que tuvo la Corona de los Aragón en todo el continente africano a lo largo de varios siglos, es decir, fue algo más generalizado, ¿no? Hoy vamos más a pues detallitos, ¿no? En este caso de esas 3 campañas del siglo XV, pero en ese episodio 108, en ese primer programa de la 4ª temporada, pues lo hacemos de forma más general a lo largo de los diferentes reinados de diferentes monarcas. También hablamos de cómo era la guerra en el mar Mediterráneo durante la Edad Media, en el episodio 10 de la 3ª temporada, en el que también ahondamos sobre el papel que tuvo el Reino de Aragón en la expansión por el Mare Nostrum por parte de la corona, ¿no? Así como pues la aportación que tuvo el Reino aragonés en el esfuerzo naval, tanto de guerra como comercial. Y es que en ese programa pues desterramos esa idea que muchos empiezan ¿no? Que repite, ¿verdad, Santiago, en las redes sociales? Sí, la expansión aragonesa, ¿en qué puertos? Bueno, pues es que ahí explicamos perfectamente que el Reino de Aragón no necesitó tener puertos, una salida directa al mar, para participar en esa expansión. Evidentemente fue mucho menor que las que temas que en Cataluña, que Valencia, el Reino de Valencia, pero también participó, ¿verdad? Esto es muy fácil de entender. A ver, que se creen que no van... O sea, que no puede haber mercenarios de zonas del interior o que sea que solo participan en la conquista la gente que vive pegada a la costa, rodeada... Pero que no tienen por qué ser mercenarios, sino el propio reino, las instituciones, comerciantes que pagan barcos, que abren oficinas, comerciantes de Zaragoza, de otras ciudades del reino, de Huesca, que abren oficinas en la costa para sus propios beneficios. A los comerciantes de Zaragoza les interesaba que llegaran a través del Ebro y de otros caminos que conectaban la costa catalana con Aragón. Y la valenciana también. Y eso es, le interesa que llegaran productos de toda Asia. Claro, es que no tiene ninguna lógica, o sea, estas tonterías, o sea, que vamos a ver. En fin, pero bueno, que es siempre lo fácil y al final dices, pues mira, aquí te lo explicamos, el por qué el Reino de Aragón sí que participó activamente, aunque es verdad que su nobleza, sobre todo, no estaba por la labor de esa expansión mediterránea, ¿no? Claro, estaba mucho menos interesada, pero... Dicen, no sacamos unos beneficios tan grandes como los de los otros territorios, ¿no? Pero al final... Pues, pero también había interés. Claro, es que es eso. En fin, el caso es que, como siempre, pues esos episodios que os acabo de mencionar, pues tanto el primero de la 4ª temporada como el 10º de la 3ª, pues ya sabéis, los podéis escuchar, como siempre, en formato podcast, cuando queráis, en aragonradio.es y en esas plataformas en las que estamos siempre ahí todo pesados, ¿no? En iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify y, bueno, otras plataformas de podcasting. Vamos pues a relatar cómo fueron esas incursiones navales que os estamos anunciando, ¿no? De tiempos de Alfonso V de Aragón, en ese siglo XV, ¿no? Por parte de la Corona de Aragón sobre el territorio tunecino. Así que bueno, vamos un poquito a empezar a esa historia. Así que, Santiago, te doy pie pues a comenzar a relatar cómo serían estas 3 campañas militares que desarrolló Alfonso V contra el rey de Túnez. A ver, lo primero de todo es que ya hemos mencionado, ¿no? Pues ese interés que había desde hacía ya mucho tiempo por mantener un flujo comercial por todo el Mediterráneo que asegurara el acceso a puertos, ya fuera en base a pactos con otras potencias o mediante el control directo, ¿no? Uh-huh. de estos puertos. Claro, ahí podía haber pactos, claro, la cuenca del Mediterráneo, tanto en la cuenca, en la parte norte, es decir, todo lo que es la Europa cristiana, como también como lo que venimos mencionando en el norte de África, que había muchas veces alcanzaban pactos pacíficos, diplomáticos, sí. Por mucho que hubiera religiones diferentes. Eso al final, cuando había dinero por medio, eso a veces importaba poco. Sí, al final tenemos esta imagen de como la cristiandad contra el Islam, pero pues los reyes cristianos tan pronto se aliaban con reinos musulmanes contra otros reyes cristianos como viceversa. Uh-huh. O sea, al final eran señores feudales, claro, tanto unos como otros. Claro, es que es eso. Bueno, el caso es que en este último caso, ¿no? En esto de intentar poder hacerse con puertos, ¿no? Sí, con un control más directo, digamos, ¿no? Eso es, sí, pues ahí está el gran interés pues en controlar Sicilia, ¿no? O sea, las islas del entorno, Cerdeña y también todo el sur de la península itálica, ¿no? Sí. Ahí sí que pretenden un control directo en la zona. Es un interés en controlar esta zona, ¿no? Central del Mediterráneo, que se remonta al siglo XIII y que tiene su inicio con el reinado de Pedro III el Grande, sobre todo a partir del año 1282, cuando consigue el trono siciliano gracias a su esposa
Constanza de Hohenstaufen, y se lanza a luchar pues por el dominio del resto del reino de Nápoles contra los Anjou, Francia y el papado. Sí. Ahí es nada. La guerra de la que nunca hemos hablado, ¿verdad? En este programa. No, yo creo que no. La guerra de las Yo creo vísperas que sicilianas. No me suena. No les sonará a los oyentes. Claro, y una vez que se entra a dominar Sicilia, esta isla, pues claro, es que es una isla enorme, ¿no? Justo además en la parte central del mar Mediterráneo, y que claro, con las costas de ella, el continente, la península itálica, y también esos islotes, pues islotes e islas, ¿no? Como archipiélagos como la propia Malta, que es la más famosa, ¿no? Y ya las costas tunecinas, es que si vemos el mapa, se ve perfectamente que hay en esa zona central del Mediterráneo, se forma una especie de cuello de botella, ¿verdad? En esa zona en la que pues es lógico que se creen intereses para conquistar este territorio, para poder dominar las rutas comerciales, y luego también, claro, ese territorio tunecino. Claro, y si controla Sicilia, Malta y tal, pues es normal que se creen intereses también en el norte de África, y concretamente en Túnez, porque dices, bueno, si de una manera u otra acabó controlando algunos puertos de Túnez, sea por vía diplomática o por vía militar, que está justo debajo de Sicilia, pues ya es que controló todo ese cuello de botella, y dices, vamos, eso sería importantísimo, claro, ¿no? Claro, y es que, a ver, imagínate que controlas de forma directa Sicilia, que al final lo consiguen, el sur de la península itálica, que también... Y también controlas la zona de Túnez, o al menos consigues el control sobre alguno de esos puertos estratégicos, pues claro, de conseguirlo, eso te acaba dando una enorme ventaja sobre tus competidores por controlar las principales rutas comerciales del Mediterráneo. Claro, porque primero controlas todo el eje central del Mediterráneo. Controlas todo eso, y si acabas estando en guerra contra, yo que sé, alguno de estos competidores, me viene a la cabeza, por ejemplo, la República de Génova, que siempre estuvieron ahí pimpa, ¿no? Pues estás en guerra y dices, pues de aquí no pasas. Tus barcos hacia Oriente, hacia Constantinopla, hacia Alejandría, hacia otras posesiones que tenían los genoveses en Oriente, en el Egeo, incluso en el Mar Negro, de aquí no pasas, chaval. A ver qué haces, porque tengo aquí mis galeras, pues de un lado a otro, pues patrullando. En cuanto vean asomar un barco con los pendones de Génova, pues vamos a por ti, como lobos, ¿no? Pues claro, es que era importantísimo, y de ahí ese interés que se crea, como bien dice Santiago, en la costa de Túnez. Entonces, ya en esta época del último tercio del siglo XIII, pues podemos ver en las crónicas un relato de la primera expedición naval sobre tierras tunecinas. Concretamente nos tenemos que ir al año 1286, ya durante el reinado de Alfonso III el Liberal, cuando una flota de la Corona de Aragón atacó las islas Kerkenes, un archipiélago de pequeñas islas situado en la costa este del actual Túnez, y que nunca pues han tenido por sí mismas más atractivo que el de estar situadas en una zona que les ha dado un enorme valor estratégico. Claro. Especialmente para realizar incursiones en esa región central del Mediterráneo. O sea, en España, y sobre todo si nos vamos a andanzas militares ya en la Edad Moderna, en época de los Austrias, se suelen conocer como las Islas Helves, que estuvieron en disputa con el Imperio Otomano en diferentes ocasiones. Sí, exactamente. El caso es que con este ataque del año 1286 por parte de las armas de los Aragón, se establece allí una posición defensiva, construyéndose una torre en la isla de Yerba. Esto sería una isla más cercana a la costa, más al sur de estas Kerkenes, pero bueno, son ese pequeño archipiélago y luego pues esa isla de Yerba. Pues ya vemos que a finales del siglo XIII ya se producen por parte de la Corona de Aragón pues actividades en esa costa tunecina, en esos islotes, digamos, o islas, pues que podían suponer una base estratégica muy importante para su comercio, tanto para comerciar en tiempos de paz hacia el interior del continente, como también pues como base naval para que las galeras pues vayan de Sicilia allí, hagan base y puedan continuar su camino hacia el oriente mediterráneo, claro, ¿verdad? Eso es, y en esa isla de Yerba pues se creó, según relata el cronista de la época Ramón Muntaner, un señorío que le fue entregado al almirante Roger de Lauria para que sirviera bajo su mando como una base naval importantísima para los ataques que se seguirían realizando en los años siguientes contra las posiciones francesas en el reino napolitano. ¿No? Es decir, que vemos ya un interés en la zona desde hacía ya bastante tiempo atrás. Claro. Porque este programa está centrado en el siglo XV, pero vemos que ya desde el siglo XIII, con Roger de Lauria, etcétera, ya hay intereses allí en el norte de Túnez. Es que además, Santiago, acabas de mencionar esta campaña ya en tiempos de Alfonso III, 1286, pero vamos, unos meses antes había muerto su padre, Pedro III Grande, que es el que venimos mencionando, y cuando Pedro III inicia en el 82 la invasión de Sicilia por el matrimonio con su mujer, con Constanza y tal, estaba por Túnez. Estaba por esa zona diciendo, no, yo esta armada, él tenía ya el objetivo porque sabía que se iba a producir una rebelión en Sicilia y que le iban a reclamar como rey a él y a su esposa, sobre todo a la reina Constanza, ¿no?
como pues heredera de los Hohenstaufen, que habían sido destronados por los Anjou. Pero claro, él como excusa, yo esta flota pasaba por aquí, estaba yo atacando, o sea, más que atacando a los estaba musulmanes. presionando a los musulmanes de Túnez, pero me llaman los de Sicilia, pues me pilla cerca y voy, claro. Pero realmente, pues esta será ya posteriormente, la del 86, la primera de las campañas importantes en costas tunecinas, directamente ahí, sin excusitas de lo del tema de Sicilia ni nada. Sí, sí. Y es un interés, ¿no? que empieza, o sea, que vemos que empieza en el siglo XIII, pero que se mantuvo en los siglos siguientes, pues tal y como nos vamos a centrar ahora, llegando al reinado de Alfonso V el Magnánimo ya en pleno siglo XV. Sí. Y lo que te rondaré, Morena, o sea, y esto seguirá luego más tarde, ¿no? Claro. O sea, 6 siglos más tarde con los Austrias también. De hecho, en época de Carlos V, del emperador, se llega a tomar la ciudad de Túnez. Es una de las, además él participa personalmente en la campaña y era importante precisamente para conseguir controlar todo ese eje del que hablábamos en el centro del Mediterráneo y que los otomanos no pasaran de ahí. Eso es, no dejarles pasar. Al menos directamente, porque es verdad que sí que tenían ya que, por ejemplo, más allá en Occidente, pues la zona sobre todo de la costa de Berbería, de Argel y toda esta zona, Orán. Ahí tenían esos aliados berberiscos. Exactamente. Como ellos no podían pasar, pues nuestros corsarios berberiscos Claro. os van a hacer la puñeta. Los otomanos tal cual, pues sí que en esos años tratan de conquistar Malta, pero acaba resistiendo Malta, ¿no? Con esos caballeros hospitalarios que al final son socorridos en el último momento casi por las tropas que envía el virrey de Sicilia. Pero bueno, es decir, que es una zona muy estratégica, como venimos comentando, y esto lo demuestra, todo esto. Y además durante muchos siglos, como bien decía Santiago. Uh-huh. Y bueno, como decíamos al principio, pues es verdad que cuando ya por centrarnos más en época de Alfonso V el Magnánimo, pues lo que has dicho tú también y lo que hemos comentado, ¿no? Es que al hablar del reino de este soberano, pues se suele centrar todo prácticamente en esa conquista que realizó del reino de Nápoles, que le costó lo suyo, ¿no? Y esto además os lo contamos en el episodio 7 de la 4ª temporada. Os contamos ya no su reinado, sino el cómo consiguió conquistar el reino de Nápoles y convertirse en rey de Nápoles, pues eso, que le costó bastantes añucos. Y bueno, también se habla, cuando pues comentamos sobre esta figura de este Alfonso V, pues se habla de esos tejemanejes que hemos dicho antes, ya en la península ibérica, especialmente en Castilla, pues de ahí provenían, ¿no? Tanto él, Alfonso V, como el resto de sus hermanos, esos infantes de Aragón. Pero ya os hemos dicho que no se suele mencionar pues esa activa política contra los musulmanes que desarrolló Alfonso V el Magnánimo en el norte de África, ¿no? Estas 3 expediciones que vamos a contaros a partir de ahora a lo largo de su reinado y bueno, pues que os vamos a ir relatando en los próximos minutos, Santiago. Sí. Y es que, pues como decíamos, Túnez seguía generando un interés especial a la Casa de Aragón, ahora que no solo dominaba Sicilia, así como la isla de Malta y otras islas de la zona central del Mediterráneo, sino también todo el sur de Italia. Claro, porque ahora ya sí que Alfonso V ya controla Nápoles, porque lo ha conquistado o está en ese proceso en estos años. Eso es. Por ello, pues se veía con buenos ojos el realizar expediciones contra la zona de Túnez, dado el interés que había en controlar todo ese nudo de comunicaciones, además intentar pues tomar cautivos en la guerra para luego venderlos, lograr botín y tratar de controlar también el comercio transsahariano del oro que venía especialmente desde la cuenca del río Níger. Sí. Hay que pensar que prácticamente las únicas minas de oro que había en Europa eran las de las médulas en Galicia. Bueno, que alguna, no sé si, alguna más había, no, a ver, pero sí poquitas. Que hay más minas de oro. Bueno, ahora no sé, pero por ejemplo en Grecia sí que hay, en zonas de Europa Central. Pero bueno, de hecho las médulas en esta época no sé si estaban siquiera operativas, porque eso había sido la antigüedad. No, ya estaban. Pero lo que sí que es cierto es que en esta época de la Edad Media y Edad Moderna, bueno, hasta que llega el oro y la plata de América, después de la llegada de los europeos a América, la mayor parte del oro que circula en la Edad Media por Europa proviene de África. De la zona de Mali, del actual Mali, de la cuenca del Níger. Zonas que estaban controladas por los musulmanes. Buena parte de ello llegaba por el estrecho de Gibraltar a través de, mientras existe el reino de Granada, por ejemplo, al Andalus, pero también había circuitos que iban por Túnez, con ese comercio que atravesaba el Sáhara, que dices, bueno, si controlamos unos puertos, por ejemplo, en la zona de Túnez, podemos meternos también en ese comercio que es muy lucrativo. En Europa siempre ha habido escasez de oro, ¿no? Sí, el oro llegaba de otras partes, ¿no? que no eran de Europa. Entonces, bueno, pues este interés, bueno, pues había puesto más en evidencia también desde la conquista portuguesa de la ciudad de Ceuta unos años antes, en 1415. A los portugueses les había ido muy bien a conquistar Ceuta estratégicamente por controlar este puerto.
y por tener una base hacia ese comercio que estamos hablando ahora, que llega hasta el norte de África a través del Sáhara. Claro. Y con los cautivos que hicieron, dice, pues si a esto les ha ido bien, nosotros también queremos, ¿no? Claro, y también pues con la captura de cautivos, ¿no? De cautivos, muchos de raza negra también, ¿no? De esclavos, Lo que fueran, sí. ¿no? O sea, también pues para lograr pues nuevas bases navales sobre las que apoyar la presencia en el Mediterráneo de la Corona de Aragón, ¿no? Así pues, la primera campaña que realizaron las naves y tropas de Alfonso V sobre el reino de Túnez llegó en el año 1424. Aquí pues tenemos que tener en cuenta el contexto del momento, porque en el año 1424, bueno, pues es que en el año 1420, Alfonso V, quien desarrolló durante su gobierno una fuerte política de expansión de sus dominios e influencia hacia el Mediterráneo, emprendió una campaña para conquistar Córcega. Tenía derechos para ello, Eso otorgados por el papado, eso sí, un siglo antes, pero bueno, ahí estaban esos derechos. Eso es. Ya sabemos que la cosa le salió mal, ¿verdad? Le salió mal. Sí. Lo de intentar conseguir conquistar Córcega. A ver, ya estaba sobre aviso, o sea, en Cerdeña, que es justo la isla inmediatamente al sur, a la Corona de Aragón a estas alturas, más o menos ya parecía que le empezaba a tener sometida, pero después de un siglo, después de ser conquistada, después de un siglo de constantes guerras y conflictos. O sea, que fue tremendo. Pues ya estaban avisados de lo que les podía esperar. Y sobre todo en esa Córcega todavía más cercana a Génova, que era esa sempiterna enemiga, ¿no? Y eso que en esta época Génova ya no era lo que había sido antaño, en siglos anteriores. Bueno, pues la cosa le salió mal. Y en ese momento la reina Juana de Nápoles le ofreció pues el hacerle su heredero, ¿no? Estando allí en Córcega. Le ofreció hacerle su heredero ya que no tenía descendencia. Y se lo ofreció a cambio de ayudarle militarmente a conservar su trono, que estaba siendo atacado. Claro, pues Alfonso dijo, bueno, estoy aquí empantanado, en Córcega, no voy ni para adelante ni para atrás, tengo aquí mi ejército, me cuesta solo unos días embarcar a toda la gente y marcharme allá a Nápoles. Pues acudió en su ayuda, consiguió ayudar a la reina Juana II de Nápoles, pero luego ya, pues convertido en heredero, pues se empezó a extralimitar este Alfonso V de Aragón, de modo que la propia Juana y una nueva alianza con sus anteriores enemigos consiguieron que poco después, en 1423, pues expulsar prácticamente al rey de Aragón y que éste tuviera que abandonar tierras napolitanas. Pero es verdad que Alfonso V de Aragón no fue esta la única razón por la que tuvo que marcharse de Nápoles, ¿verdad? Sí, eso es. A ver, Alfonso V, lo que le pasó en Nápoles es que la reina Juana le nombra como heredero, pero él hace algo más que ser heredero. Pues eso, se extralimita, ¿no? Se extralimita, eso es. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que, por ejemplo, en esos momentos, uno de sus hermanos, el de Alfonso V, el infante Enrique, uno de esos famosos integrantes de los llamados infantes de Aragón, que no eran otros que los hijos del rey Fernando I de Aragón, ¿no? Pues había sido hecho prisionero en Castilla. Es uno de sus hermanos, este Enrique. ¿Y por qué? Pues no por cualquier cosa, no. Es que este Enrique había cogido y había secuestrado al joven rey de Castilla, Juan II, para tratar así de conseguir una mayor influencia en el Consejo y en Castilla y controlar al monarca. O sea que, en fin, pues ¿qué es lo que pasa con Enrique? Pues que al final Juan se escapa, es liberado, y Enrique, el hermano de Alfonso V de Aragón, acaba siendo encarcelado. Por lo tanto, pues es Alfonso el que tiene que intervenir para que liberan a su hermano Enrique. Sí, pues lo tienen prisionero. Claro. Y justo en esos momentos, pues Alfonso había estado buscando dinero como loco para armar una nueva armada con la que proseguir su lucha para hacerse con el control de Nápoles, ¿no? Parte de los gastos de esa armada se financian con préstamos que dan la ciudad de Valencia y su cabildo. De ahí esto que hemos contado muchas veces, que parte del préstamo que se da es, por ejemplo, la cesión del Santo Grial, que había estado en San Juan de la Peña, pero como no se devuelve, pues se lo queda el cabildo de la catedral. Y por eso está ahí todavía. En San Juan de la Peña y también en la Aljafería. Sí, primero estuvo durante siglos en San Juan de la Peña, tuvo poquitos años en Aljafería, pero bueno, estuvo unos años, luego estuvo en Barcelona y ya finalmente su destino fue Valencia, por eso, porque fue una prenda que se dejó en plan, bueno, cuando os devuelva el préstamo me la devolvéis. Como no devolvió todo el dinero, pues ahí está. Sí, entonces bueno, el cabildo, ¿no? Pues y la ciudad de Valencia proporcionaron mucho dinero para esa armada que quiere Alfonso V y otra buena cantidad de ese dinero que necesitaba para armar esta armada, pues proviene de las cortes privativas del Reino de Aragón, que reunidas en la primavera del año 1423 en la localidad zaragozana de Maella y presididas por la esposa del rey, la reina consorte María de Castilla, que fue importantísima, ofrecen al monarca 10.000 florines. Que era una fortuna en esta época. Pero a cambio, los representantes de los cuatro brazos del Reino de Aragón le exigían al monarca que abandonara tierras italianas
y regresará en persona a la corona de Aragón. Pero de ahí lo que hemos dicho al principio, no, es que el Reino de Aragón no participa en la expansión del Mediterráneo. Aquí está poniendo dinero, eso sí, evidentemente poniendo condiciones, por eso a los monarcas, pues tenemos a diferentes monarcas que hablan de por ejemplo, Jaime I, pues Cataluña era el mejor de mis reinos, o que bueno, ya sabemos que era un reino, pero así lo escribe, ¿no? ¿Por qué? Porque le era mucho más fácil conseguir ahí dinero. No le ponían tantas cortapisas, ¿no? En el Reino de Aragón, claro, en plan, mira, este dinero nos lo vamos a gastar, te lo vamos a dar nosotros, ahora encima ese dinero no nos va a comportar beneficios directos de verdad, por lo tanto, bueno, te lo vamos a dar, pero a cambio de condiciones. En este caso, por ejemplo, ya en esta época, estamos viendo que, bueno, te damos el dinero para tus aventuritas, pero ya vale de estar por Italia. Te vuelves para la corona de Aragón. Porque aquí hay muchos problemas que tienes que solucionar, chato. Sí, claro, y estas exigencias pues se deben a que el monarca había llegado al trono a la muerte de su padre en el año 1416 y estamos hablando de que es el año 1423. Claro. Y todavía no había convocado a las Cortes del Reino Aragonés hasta entonces. Con el enfado consiguiente. Claro, la convocas después de todos estos años y solo para pedir pérricas para tus aventuras en Italia, ¿no? Claro, pues ahora, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que abandonar Italia, venir aquí y si quieres que te demos el dinero, pues igual tienes que hacer cositas, ¿no? De hecho, a ver, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Por ejemplo, Fernando I, su padre, Fernando, el primer trastámara de la dinastía, pues el padre de Alfonso V, fue el último soberano que celebró la famosa ceremonia de coronación de los reyes de Aragón, que se celebraba en Zaragoza, en la Seo del Salvador, saliendo del Palacio Real de la Jafería. Su hijo ya, Alfonso V, ya no lo hace. Fue el primero en no hacerlo. Y ya se pierde esa ceremonia de coronación con esos trastámara, ¿no? Que se hacía en la sede de Zaragoza. Pues, exactamente. Pues es para que los aragoneses no estén contentos. Claro. Pues eso, si ni hizo eso, ni había ido a jurar los fueros, ni nada, y ya llevaba unos cuantos años en el trono. Pues claro, pues al final las Cortes del Reino le dicen, bueno, pues ¿quieres nuestro dinero? Vale, pero va a ser a cambio de una serie de condiciones, entre ellas que vengas para acá. Sí. Entonces, bueno, pues al final Alfonso regresó a la corona de Aragón, aunque con unas deudas importantes, por lo que pidió un adelanto del subsidio acordado, a lo que las Cortes aragonesas respondieron que para ello el monarca debía acudir a Zaragoza para jurar los fueros del reino. ¿Quieres las perras? ¿Quieres nuestras perras? Pues te vienes aquí a jurar los fueros, que ya vale con la tontería. Y dicho y hecho, porque Alfonso V pues tan pronto desembarcó en Barcelona, ¿no? Desde Italia que estaba, pues se dirigió a Zaragoza y una vez pagado el dinero, pues este se invirtió en una flota que partió con el objetivo de reforzar las posiciones que se tenían en Nápoles. Que al final se acabaron perdiendo, pero bueno. Pero finalmente, y ante la oposición de la armada genovesa aliada de la reina Juana II de Nápoles, la flota de la corona de Aragón tuvo que fondear en Sicilia. No podía, ¿no? Y los acontecimientos de aquellos meses pues habían hecho que lo ganado en el reino de Nápoles, como decías, pues se fuera perdiendo y finalmente, claro, pues aquella fuerza armada, pues algo había que hacer con ella, ¿no? Claro. Pues aquella fuerza armada se acabó utilizando para realizar un ataque ya en el año 1424 sobre las islas tunecinas de las Kérkenes. Que es las que hemos hablado al principio del programa. Eso es, en cuyo ataque se consiguieron muchos prisioneros. Sí. Cuenta las crónicas del momento que fueron más de 3.000 los cautivos, algo que probablemente sea una exageración. Sí, porque no habría mucha más población en la isla. O despoblaron la isla, se llevaron a todo bicho viviente que encontraron, los hicieron prisioneros y luego a venderlos en los diferentes mercados de siervos y de esclavos que había por Europa. Que bueno, también es posible, ¿no? Pero bueno, desde luego estamos hablando de unas cifras muy importantes y una victoria con la que Alfonso V, pues también es verdad que después de que se le fuera al traste sus planes napolitanos en esta primera fase, pues bueno, Alfonso V aprovechó, sacó músculo en el Mediterráneo, a pesar de haber perdido, como estamos comentando, y bueno, momentáneamente lo que había ganado en Nápoles en los años anteriores, pues lo pierde, pero dice, bueno, a cambio tengo esta victoria frente al Islam en el norte de África. Y además conseguía incorporar a la corona pues estas islas Kérkenes, ¿no? Sin embargo, las campañas navales contra Túnez durante el reinado del Magnánimo todavía no habían hecho nada más que comenzar. Historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Boxes taped, memories reshaping, candle
Entre los años 1423 y 1432, pues bueno, Alfonso V estuvo más pendiente de las intrigas que sus hermanos, los famosos infantes de Aragón, desarrollaban en Castilla, así como en tratar de que su rama familiar de los Trastámara pues no perdiera influencia en su reino natal. Al final todos estos hermanos es que habían nacido en Castilla y eran de allí, ¿no? Al final, a pesar de que habían finalmente conseguido pues, ser reyes de Aragón o hermanos del rey de Aragón, ¿no? O hijos en su caso. Pero al final pues no se pudo evitar, como ya os contamos en su momento, que sus hermanos, estos infantes de Aragón, acabaran perdiendo en los diferentes conflictos que van estallando pues la mayor parte de sus dominios en Castilla. Todo esto de hecho os lo contamos en el episodio 3 de esta sexta temporada. Y en el año 1432 el soberano de la corona de Aragón, pues bueno, ya que hemos perdido esto, pues al final yo voy a lo mío, como rey de Aragón que soy, ¿no? Estaba ya dispuesto Alfonso V a retomar sus ambiciones en el Mediterráneo, que fue realmente el eje central de todo su reinado. A pesar de que durante esta prácticamente década, entre 1423 y 1432, estuvo obligado a permanecer en la corona de Aragón para solucionar diferentes asuntos, incluso alguna guerra que hubo con la propia Castilla, que dura solo apenas un año, pero bueno, hay conflicto directo, ¿no? Una vez que se libera de todo ello, dice, bueno, pues al final estamos viendo que el eje central, sus verdaderas ansias, fue expandir la corona de los Aragón por el Mediterráneo, como estamos comentando en Nápoles, y luego estos ataques que vamos a seguir relatando a las costas de Túnez. Sí. Y esta vez, pues Alfonso quería minimizar todo lo posible la dependencia financiera de la expedición con respecto a las cortes de los diferentes territorios sobre los que gobernaba, claro, teniendo especialmente en cuenta lo sucedido con el servicio que le concedieron a regañadientes las cortes aragonesas celebradas en Maella una década antes. Claro, le habían puesto todo condiciones, pues te vienes para aquí, pues no sé qué, pues ahora te vienes a jugar a los fueros, pues este se había quedado, oye, que el rey soy yo, sí, pero eres uno entre iguales, ¿no? Y recordemos la famosa frase de nos, que somos tanto como vos, pero juntos más que vos. Exactamente. Sí. Así que había que dejárselo claro al monarca. Entonces, pues para ello, para no depender tanto financieramente de las cortes, pues creó una especie de consejo para que se dedicara a desarrollar todos los aspectos logísticos y administrativos necesarios para ir poniendo en marcha la nueva expedición hacia el Mare Nostrum. Vamos, que tenían sobre todo como misión el sacar dinero hasta debajo de las piedras, hace falta. Eso es. Con tal de no convocar cortes si es posible. Y entre las funciones de este consejo, una de las principales pues fue el buscar fuentes de financiación, ¿no? Para evitar esa dependencia. Uh-huh. Aunque esta no se evitó del todo. Y Alfonso pues sí que tuvo que convocar a las cortes catalanas. Uh-huh. Sin embargo, estas cortes pues siempre eran más proclives a las expediciones hacia el Mediterráneo que las de Aragón, dado que los catalanes sacaban mayores beneficios económicos que los aragoneses. Y en Valencia, pues no tampoco convocó a las Cortes del Reino de Valencia, porque bueno, ahí tenía lo que era la ciudad propiamente dicha de Valencia, ¿no? Ya no las Cortes del Reino, sino la ciudad de Valencia y también el cabildo catedralicio que hemos comentado antes, porque como ciudad Valencia sí que estaba dispuesta a sus comerciantes, a uno de esos nobles, ¿no? Pues sí que estaban dispuestos a prestar dinero, porque bueno, luego podían sacar beneficios en esos tratos comerciales y si las empresas del rey tenían éxito en el Mediterráneo, claro. Sí, a ver, de hecho pues se volvió a buscar la ayuda financiera de esa ciudad de Valencia cada vez más pujante, algo que estaba amenazando la posición que tenían los mercaderes y nobles catalanes, ¿no? Siempre lo hemos mencionado, exactamente, Santiago, siempre lo hemos mencionado que en el siglo XV realmente el reino de Valenciano llega incluso a superar la preeminencia comercial catalana en este momento en el Mediterráneo, porque tiene un crecimiento enorme el reino de Valencia. Es más, el rey Alfonso jugó con esa circunstancia para que las cortes catalanas vinieran a dar financiación a la flota de guerra a cambio de que el soberano no pasara tanto tiempo con su corte en Valencia, dado que los años que van de 1423 hasta 1431 el monarca estuvo casi más tiempo en la capital levantina que en la ciudad condal. Y había preocupación por parte de nobles catalanes y de comerciantes catalanes diciendo a ver si este señor se nos va a establecer directamente la corte en Valencia. O sea, spoiler, no lo hizo en Valencia. Como se iría yendo a Nápoles, se acabaría conquistando, ya lo sabemos, el reino de Nápoles. La corte acabaría estando solo en la ciudad napolitana hasta su muerte, de hecho. O sea, que ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Zaragoza, ni en ningún sitio. Bueno, en algún sitio sí, pero en Nápoles. O sea, al otro lado casi del Mediterráneo. Es curioso esto. Aún así, ¿no? Pues a pesar de todos estos tejimanejes, ¿no? Las negociaciones con las cortes catalanas no fueron sencillas. Uh-huh. De hecho, aunque el rey deseaba partir con la escuadra en el mes de marzo de 1432, con los inicios de la primavera, y así aprovechar todo lo posible la campaña de buen tiempo para navegar, uh-huh, las discusiones retrasaron la partida hasta el mes de mayo. Claro.
El caso es que al final la Armada reunida, con todo este dinero que se fue sacando hasta debajo de las piedras, también el servicio que acaban dando las Cortes catalanas, lo que da Valencia, etcétera, también participarían aragoneses de forma más privativa, digamos, para intentar... Bueno, el caso es que esta Armada tuvo unas cifras muy importantes, ¿no? Por una parte, allí entre Valencia y Barcelona, sobre todo en Barcelona, pues se acabó formando una escuadra con 27 galeras de guerra, más otras 10 naves para labores de logística, de transporte de caballería, de tropas, etcétera, de cualquier cosa que se necesitara, de víveres, etcétera, y con alrededor de unos 3.000 efectivos. 3.000 efectivos militares, de los cuales 2.000 eran hombres de armas y otros 1.000 eran ballesteros, que sobre todo en el ejercicio de la guerra en el mar, los ballesteros eran importantísimos. O sea, eran mortíferos, ¿no? Por necesidad. Claro, a esto se le unían, a todas esto que os acabo de comentar, las naves y fuerzas de las que ya se disponía en Sicilia, ¿no? Conformando así una poderosa fuerza naval de unas 40 galeras y otras 22 naves, además de numerosas embarcaciones de pequeño tamaño. Sumando todo, estamos hablando de una flota de unas 160 velas y unos 6.000 hombres de armas en total movilizados por Alfonso V de Aragón, a los que habría que sumar la fuerza marinera y de intendencia. O sea, estamos hablando de una señora flota y de un señor ejército. Normal que necesitará perras por todas partes este señor para sus expediciones que tiene en la cabeza en el centro del Mediterráneo. Sí. Así pues, Alfonso V partió desde Barcelona en mayo del año 1432 para no regresar jamás a la península ibérica. Nunca más volvió. Y la flota que le encabezaba pues se reunió con el resto de los efectivos que ya estaban en Sicilia, en el puerto de Siracusa. Ya en ese momento el objetivo inicial de la expedición era claro. O sea, de nuevo, atacar al rey de Túnez, Abu Faris al-Cid II, tal y como se había hecho en el año 1424. Sí, con lo de las Islas Kerkenes que hemos comentado antes. Eso es. Y es que aprovechando que Alfonso V había estado más ocupado por los asuntos entre la corona de Aragón y Castilla, el rey tunecino había impulsado diferentes ataques sobre las costas de Sicilia en el año 1425 y también sobre Malta en 1429. Entonces Claro. tenía que dar respuesta a eso. Es que al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Yo te ataco, yo me vengo, tú me atacas, pues me tengo que vengar. Y al final siempre estamos con los ataques de un lado a otro, ¿no? Hasta que uno, pues al final acaba, o los dos decían, oye, que ya vale, que no vamos a ninguna parte. Claro, pues después de estos ataques que hace Túnez en esos años anteriores, en las costas de Sicilia, en Malta, como acabas de comentar, pues Alfonso, pues con esa flota y con esa armada con la que parte y que acumula en Sicilia, pues bueno, pues ataca también a Túnez, ¿no? Acabará atacando Túnez, este reino de Túnez. Sí, o sea, la idea era vengar, no esos ataques de Túnez, aunque seguro que en su cabeza pues estaba también, como acabó pasando al final, el utilizar a largo plazo toda esa flota y el ejército reclutados para volver a la carga y arrebatarle a Juana II el trono del reino napolitano. Cosa que al final consiguió. Eso es. Pero de momento, en 1432, el objetivo del ataque de la flota de los Aragón estaba en tierras tunecinas y en esta ocasión más al sur de las Islas Kerkenes. Concretamente, el nuevo objetivo era la isla de Yerba. Que recordemos que ya había sido conquistada en tiempos de Pedro III, que se había hecho un señorío que le habían dado a Roger de Lauria, pero evidentemente con el paso de los siglos esto se había perdido, porque si ahora el objetivo es ese, es que ahí habían pasado cositas en ese tiempo. Eso es. Pues el objetivo era esa isla de Yerba, situada muy cerca de la costa continental africana y más o menos unida por un pequeño istmo. Es más, esta isla había pertenecido al reino de Sicilia, como decía Sergio. No, esto había sido antes a la corona de Aragón y luego se incorpora el reino de Sicilia como tal. Sí. Más tarde. Bueno, pues perteneció al reino de Sicilia hasta la década de 1360, de modo que Alfonso V lo presentó ante el papado como una campaña para recuperar el terreno perdido entre los musulmanes y como una especie de carta de presentación ante posibles futuros subsidios de cruzadas. Entonces, el 2 de agosto de 1432, la flota liderada por el rey Alfonso zarpó del puerto de Siracusa, ciudad que, por cierto, en aquella época era conocida como Zaragoza de Sicilia. Zaragoza de Sicilia, sí, es algo bastante curioso. No sabemos el por qué, pero se la conocía en esa época Siracusa como Zaragoza de Sicilia. ¿Sí? Pues el 2 de agosto salió de allí, de Siracusa, con la flota. Hizo escala en Malta, a donde llegó el 7 de agosto, para después proseguir rumbo a la isla de Yerba el día 15, comenzando en ese momento el ataque.
¿Qué ocurrió? Pues que en un primer momento las tropas de la Corona de Aragón se hicieron con el control del istmo que unía la isla con el continente, de modo que la dejaron totalmente aislada de ayuda exterior. Claro, sin embargo, aquí lo que tenemos es al rey tunecino Abdelaziz II, pues que acude evidentemente con su ejército, acampa cerca de las tropas aragonesas y los días siguientes, pues ambos monarcas, ambos ejércitos, pues bueno, empiezan a pegarse de tortas y también los dos reyes, se han conservado algunas, empiezan a cruzarse cartas el uno al otro, pues ahí como desafiándose, retándose. Pues tú eres tonto, pues tú más, que te vayas tú, que esto es mío, pues no, esto es mío. Pues, o sea, casi parece una riña de crías, ¿no? Podríamos decir. Sí, se retaban a desafíos personales, Sí. un poco en la línea de agarradme que si no lo mato. Que lo mato, que lo mato. Si no me estuviera agarrando, digo, pues si no te agarra nadie, agárrame, disimula. En fin, el caso es que, bueno, pues al final, mientras enviaban estas cartitas, los combates prosiguen y el 1 de septiembre de 1432 el ejército tunecino lanza una ofensiva que fue finalmente repelida por las tropas de la Corona de Aragón, ¿no? De Alfonso V, que logran además, no solo repelen este ataque, sino que además contraatacan y logran una importante victoria, pues hacen huir al ejército tunecino y al mismo rey Abdelaziz. De hecho, las tropas de Alfonso V de Aragón, pues que además no solo consiguen esta victoria, sino que además se hacen con el campamento enemigo, con un importante arsenal de armas de asedio, bombardas, etcétera, ¿no? E incluso también con la lujosa tienda de campaña del rey de Túnez. Que esa tienda valía perras, tenía que valer perras seguro, porque estaría ahí de lujo y tal. Y bueno, pues aún así, bueno, se consigue en tierra esta victoria, pero es verdad que las fuerzas tunecinas que seguían defendiendo la isla de Yebra, que era el objetivo de conquistar, ¿no? Pues seguían resistiendo en la isla, ¿no? Sí. Y ante lo inhóspito del lugar que rodeaba la zona y la falta de víveres, pues Alfonso V, ¿qué es lo que pasa? Pues que decide finalmente, a pesar de esas victorias, levantar el asedio y retirarse sin haber logrado conquistar la isla de Yebra. Así es. Aún así, pues Alfonso V hizo que su cancillería mostrara la campaña de 1432 como una gran victoria. Hombre, para así lograr prestigio internacional, político y militar ante las cortes europeas y el papado. Pero ojo, que esto no se había acabado todavía aquí. O sea, tras fracasar en la conquista de la isla de Yerba, Alfonso V puso sus objetivos muy al norte y trató de buscar algún suceso o oportunidad que le permitiera hacerse con el control de la misma capital napolitana. Algo que no logró hasta 1442, tras una década de guerra. Así pues, Alfonso situó su gran flota en la isla de Ischia, muy cerquita de la misma Nápoles y al norte de la famosa isla de Capri. Exactamente, donde había tenido en época de la antigüedad los emperadores romanos su villa, Jovis, ¿no? Sobre todo Tiberio. Iba a decir Tiberio. Donde Suetonio cuenta barbaridades de los pececillos. Que a saber si serían ciertas o no, porque Suetonio era muy de contar chismes que además, pues eso, la mayoría es probablemente invents o exageraciones, pero igual sí, no lo sabemos. Bueno, el caso es que ahí estuvo la flota, ¿no? Pues a ver si ocurría algún acontecimiento en Nápoles que facilitara que de repente la flota de Alfonso V saliera, partiera y conquistar Nápoles, la ciudad, la ciudad en sí misma, ¿no? La capital. Pero claro, bueno. ahí estuvo pues hostigando, ¿no? Ahí desde esa isla de Ischia, pero ese pretexto, esa oportunidad que buscaba el Alfonso V el Magnánimo, a pesar de estar ahí provocando, no se dio. No se dio. No, de hecho estuvo 8 meses prácticamente, ¿no? La flota ahí en Ischia, que es que se ve Nápoles, se ve el Vesubio desde ahí, pues está desde anclada la flota. Después de que se retira Nápoles, pues que se retira de Túnez, desde diciembre de 1432 hasta julio del 33. Pero bueno, al final, como no se daban las condiciones necesarias para intervenir, pues al final la escuadra abandonó la isla de Ischia el 13 de julio de 1436 y se va en dirección a sus bases principales que están en Sicilia, en la isla de Sicilia. Pero es cierto que no se fue del todo de vacío Alfonso V. Pues unos días antes, el 8 de julio, el Papa Eugenio IV pues concedió al monarca de Aragón una bula de cruzada y el pago de un sustancioso subsidio de guerra de 100.000 florines, que era un pastizal tremendo. En realidad lo que estamos viendo aquí es un auténtico soborno por parte del Papa para que Alfonso V se retirara de la Abadía de Nápoles temporalmente. Es decir, lo que pasa es que no lo podían llamar así. Claro, dice, bueno, ¿te vas o no? Digo, yo que me voy a ir si estoy aquí fenomenal. Mira, y si te pagamos dinero, ¿qué haces? Te vas una temporada, que sí que vas a volver, pero te vas un ratico y das un poquito de calma a estos territorios que también me están afectando a mí. Dices, bueno, pues bueno, págame dinero. Vale, pero ¿esto cómo lo podemos hacer? Dame una bula de cruzada. Venga, vale, que queda muy bien, ¿no? Luchando aquí contra el Islam, no sé qué. Y de hecho a los pocos días es que se marcha, pero claro, después de cobrar los 100.000 florines. Claro, es un auténtico soborno. Y es un soborno y luego el rey Alfonso V pues también tenía que
que disimular, ¿no? Ya que me lo dan para una cruzada, algo tendré que hacer con ello. Claro. Entonces, bueno, pues tiene que, por narices, pues emprender nuevas acciones contra los musulmanes, ¿no? Pero como ya había estado tonteando en Túnez, pues dice, pues volvemos por ahí, ¿no? Y de hecho, a final de ese mismo mes, o sea, había estado en Ischia hasta el 13 de julio. Unos días antes le había dado el dinero este señor el Papa, pues el 27 de julio, pasando por Sicilia, la flota vuelve a zarpar, la flota de Alfonso V. Vuelven a zarpar desde la ciudad de siciliana de Trapani para emprender la tercera y ya última expedición militar contra Túnez del reinado de Alfonso V el Magnánimo. Y aquí las cosas no salieron tan bien. No, es una expedición que fue totalmente silenciada por el monarca porque fue un auténtico fracaso. Las dos anteriores tampoco es que fueran la leche, pero es que esta debió ser el acabose, ¿no? De hecho, los cronistas de la época, como Bartolomeo Faccio o Antonio Baccadelli, ¿no?, que sí que hablan de las dos expediciones anteriores, por lo que sea, mantienen silencio absoluto sobre lo acaecido en la campaña naval de 1433. Se lo callan, dices. ¿Por qué se lo callan? Pues bueno, ahí está la pregunta y prácticamente la respuesta. Parecían ingleses, callando derrotas. Sí, es verdad, se les da muy bien eso y magnifica. Bueno, ahora, y magnificando victorias. Ahora los ingleses han empezado, los anglosajones han empezado a hablar de derrotas, pero magnificándolas, diciendo, bueno, pero no fue tan derrota porque, bueno, en fin, ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? El caso es que solo sabemos algunos detalles de esta tercera expedición de Alfonso V contra tierras tunecinas por los escritos que dejó el médico real Gaspar Pellegrí, quien nos cuenta que las operaciones de esta campaña se dirigieron inicialmente contra, primero, el puerto de Trípoli, que recordemos que actualmente es la capital de Libia, o lo que queda de Libia en la actualidad, pero que en aquella época pertenecía al reino de Túnez, ¿no? Allí, bueno, parece que la cosa empezó bien. Se apresan varios barcos mercantes, pero bueno, poco más en Trípoli, ¿no? Poniendo después una vez más la flota rumbo hacia la famosa isla de Hierba, que bueno, pues que era, pues por lo que se ve, pues esa situación estratégica pues era lo suficientemente importante como para decir, vamos a conquistarla para establecer ahí una base naval, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre, Santiago? Pues que el mal tiempo hizo que las tropas desembarcaran en una zona en la que el ejército tunecino ya estaba avisado de su llegada, perdiéndose el factor sorpresa de la operación y sufriendo así una emboscada y una dura derrota. Eso son las tropas de Alfonso V de Aragón. Eso es. Entonces, ante el resultado de la campaña, el rey Al-Aziz II de Túnez y Alfonso V, que seguía emperrado en regresar a Nápoles, pues se acabaron firmando la paz en la ciudad de Sfax, cercana a la base de la corona de Aragón en las Islas Kerguelen. Que al final, que no dice, mira, aquí no tenemos mucho a que sacar, yo también quiero la paz, pues bueno, que hacemos de tripas corazón, llegamos a un tratado de paz y ya está, pues aquí paz y después, nunca mejor dicho, y después gloria, y de hecho fue la última intervención de Alfonso V de Aragón en Túnez, de estas tres que desarrolló en esos años, a pesar, bueno, pues seguramente muchos de vosotros, de nuestros oyentes, pues igual no lo conocíais, o igual sí, ¿no? Pero es verdad que, como venimos diciendo desde el principio de este episodio, es que siempre hablamos, cuando os toca hablar del Magnánimo, pues eso, de sus andanzas por Italia, de que le encantaba Italia, el Renacimiento, bla, 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 morirá en Nápoles, bueno, pero de esto no se suele hablar mucho. Que bueno, no fueron unas mega campañas militares, bueno, en número sí, lo hemos visto, unas flotas enormes, de más de 40 galeras, o sea, en total hemos dicho que llegó a sumar hasta 160 velas, 160 embarcaciones para toda la operación, que también se utilizó para conquistar el trono napolitano. Sí, pero lo que pasa es que la explicación de esa flota tan grande también es porque Alfonso V quería tener una gran flota ya para todo lo que durará la guerra. Estaba pensando muy a futuro. Para hacerse con Nápoles y no tener que volver a convocar Cortés para pedir más dinero ni nada. O sea, sí. El caso es que, bueno, fracasados los intentos de conseguir pues esas nuevas posesiones en la zona tunecina y de someter al rey de Túnez, pues Alfonso V de Aragón no volvió a realizar ninguna campaña militar más de importancia en el norte de África. Los años siguientes, ya lo hemos mencionado, ya lo sabemos, se los pasó batallando hasta conseguir conquistar el reino de Nápoles, algo que pues acaba terminando en 1442, mientras que sí que trató de seguir mostrándose como un caballero, un paladín de la cristiandad, luchando contra los musulmanes, o apoyando a los que lo hacían de forma más directa. Pero esta vez no lo haría en el norte de África, sino que ya una vez asentado en su nueva corte napolitana, lo haría algo más cerquita de él, en los Balcanes, ¿no? Sí, contra el avance de los turcos otomanos, ¿verdad? Eso es, ¿no? Algo que os contamos en el episodio 40 de la quinta temporada, en el que hablamos del apoyo que dio este monarca desde su corte en Nápoles a líderes como el caudillo albanés Skanderbeg. Sí, que además se le considera como el padre de la patria albanesa, ¿no? Skanderbeg, que es un figura, ¿eh? Este señor, ya estuvimos contando su historia en ese episodio 40 de la quinta temporada, que tenéis disponible como siempre en podcast, porque es una figura tremenda.
Y fue muy importante el apoyo económico y también en hombres que le dio en ciertos momentos Alfonso V de Aragón desde Nápoles pues a Albania, que al final era cruzar el mar Adriático y estás ahí, ¿no? O sea, que realmente le pillaba cerquita y era una forma de seguir combatiendo a esos turcos otomanos que se veía que cada vez avanzaban más por esos Balcanes y podían suponer ya directamente un peligro para la propia península itálica y para el centro del Mediterráneo y a saber hasta dónde más. Pues bueno, hasta aquí pues estas campañas militares sobre Túnez por parte de la corona de Aragón y sobre todo de Alfonso V el Magnánimo de Aragón a mediados del siglo XV prácticamente, que esperamos que pues hayáis descubierto si no las conocíais y bueno, pues eso fueron estas campañas. Y a ti, Santiago, pues nada, como siempre, pues nos escuchamos y nos vemos, en este caso nosotros, pues en el próximo episodio para seguir tratando nuevos temas de la historia aragonesa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Pues como siempre, esperamos que hayáis disfrutado de este nuevo programa en estos viajes por el tiempo que os ofrecemos cada semana. Ya sabéis que podéis escuchar un nuevo episodio cada sábado a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero que si alguna vez os lo perdéis o queréis volver a escucharlo o rememorarlo, pues lo tenéis en formato podcast. ¿Dónde encontrarlo? En aragonradio.es, en historiaaragón.com y en las plataformas de podcasting más populares como iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón de YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, vuestras sugerencias de temas para que podamos tratar en el futuro y también así si suscribís, pues desde luego nunca os perderéis ninguno de los programas nuevos. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.
para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar ¿qué eres tú para los que te buscan? Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan ¿qué eres tú para los que te buscan? Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Que yo no soy menos